Pregunta 21. A partir del ciclo del carbono mostrado en el esquema, ya ese que hemos ido analizando con cada una de las rutas, se puede afirmar que cuando, vamos a mirar entre estas 4 proposiciones que nos han dado y teniendo en cuenta ese ciclo, ¿cuál es verdadera? ¿Cuál corresponde a una afirmación? A. Aumenta la tasa fotosintética, entonces disminuye la cantidad de carbono inorgánico insoluble porque disminuye el carbono susceptible a solubilizarse. Entonces, mirando nuevamente nuestro esquema, es decir, nuestro ciclo del carbono, entendemos que hay un aumento de la tasa fotosintética. B. Aumentan los procesos de biodegradación, entonces aumenta la cantidad de carbono en la atmósfera por procesos biogeoquímicos, se forman hidrocarburos. Así no tuviéramos nuestro ciclo del carbono allí mostrándonos cada una de las rutas, tenemos que entender acá que la explicación que por procesos biogeoquímicos se forman los hidrocarburos, ya entendemos que el hidrocarburo es un proceso de fosilización, entonces no hay ya formación del mismo. Entonces ya la explicación de nuestra opción B sería totalmente falsa. La C, disminuye el carbono inorgánico soluble también, disminuye el CO2 en la atmósfera, porque en ambos casos se toma el carbono de las fuentes de carbono inorgánicas insolubles. Entonces, volvemos nuevamente a mirar este ciclo y reconocemos ese carbono inorgánico que dice que disminuye el dióxido de carbono en la atmósfera porque en ambos casos se toma el carbono. Entonces vamos a mirar un momentico en el ciclo esta opción C para que podamos entender si correspondería a la falsa o la verdadera. Vamos a mirar entonces para poder reconocer si nuestra opción C es verdadera o es falsa. Nos hablan del carbono inorgánico insoluble, el cual entonces dentro del ciclo permite o facilita el CO2. Entonces debemos tener en cuenta que también por biodegradación el CO2 puede aparecer en nuestra atmósfera. No solamente esta es la ruta del CO2 como mecanismo o como reacción reversible. Entonces miremos nuestra opción C. Volvemos nuevamente a leer nuestra opción C. Disminuye el carbono inorgánico soluble, también disminuye el CO2. Entonces ahí es donde aparece el condicionamiento. En la atmósfera, porque en ambos casos se toma el carbono de las fuentes de carbono inorgánico insolubles. Entonces recordemos que el CO2 no es la única ruta, el carbono inorgánico, ¿sí? Aparece también la biodegradación del mismo. Entonces la opción C es incorrecta. Para la 21, la opción D dice, disminuye el carbono presente en hidrocarburos orgánicos, es porque aumentaron los procesos biogeoquímicos y disminuye la manufactura de xenobióticos. Entonces, cuando nos habla de que disminuye el carbono presente en hidrocarburos orgánicos, porque aumentaron los procesos biogeoquímicos, nos están hablando del proceso, entonces, de la industria donde aparece la manufactura de xenobióticos. Entonces, esto quiere decir que nos falsea la proposición porque los hidrocarburos dan lugar al xenobiótico. Entonces, al revisar nuestras 4 opciones, la única que corresponde, teniendo en cuenta ese ciclo que ha sido el resultado de una investigación, es la A. Aumenta la tasa fotosintética, entonces disminuye la cantidad de carbono inorgánico insoluble, porque disminuye el carbono susceptible a solubilizarse. Esta es una de las ventajas de tener gran vegetación en las ciudades donde hay alto nivel de contaminación, porque la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera junto con las plantas van a hacer que éste disminuya. Por eso es que la 21, la respuesta correcta es la A.